Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Pero bueno, aquí lo que vemos, mis hermanos, o el tema más que nada que le puse prediquemos la palabra. Amén. Y vemos, hermanos, que hoy en día, ¿verdad?, con el alcance de la tecnología, y vemos que el conocimiento de la palabra del Señor se está extendiendo. Amén. Y tú quieres saber algo de la palabra del Señor, solamente vas, ¿verdad?, lo buscas en internet y encuentras todas las palabras, qué es lo que quiso decir, que están en hebreo, en griego. Amén. Y todo está en el internet. Incluso hay buenos maestros también que están en la internet. Pero también debemos de tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces también, como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Pero ¿cómo les diré? Que hay veces que también en la internet puede haber también falsos maestros. O sea que nosotros también debemos de tener cuidado, ¿verdad? Lo que escuchamos, tenemos de tener discernimiento. Amén. Porque muchas veces hay videos que lo suben, ¿verdad?, malinterpretando la palabra del Señor, y lo hacen, se puede decir, tal vez, ¿verdad?, con conocimiento de que tal vez está mal, pero aún así lo hacen. Amén. Por eso nosotros debemos estar agradecidos, hermanos, ¿verdad?, por todos los hermanos que predican aquí, ya sea aquí o en los grupos de vida, ¿verdad? Porque yo sé que lo hacen con mucho amor, ¿verdad? Es un esfuerzo lo que están haciendo cada vez que ellos predican, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tal vez tendemos a que queremos escuchar, no sé, tal vez ciertos predicadores que muchas veces, hay veces que, y no estoy en contra de eso, pero muchas veces, ¿verdad?, que como que hasta gritan y como que nosotros pensamos, porque grita mucho es el que está muy ungido. Pero yo sé que los hermanos que predican en los grupos de vida, yo sé que también lo hacen con mucho amor. Amén. Y también damos gracias, ¿verdad?, a los pastores, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de los pastores que también están predicando la sana doctrina. Amén. Y bueno, aquí vamos a ver, hermanos, ¿verdad?, lo que leímos. Vemos, ¿verdad?, que Pablo está exhortando a Timoteo a que predicara la palabra del Señor. Y una de las cosas que debemos de ver, debemos de entender, ¿quién era Timoteo? Se cree que Pablo conoció a Timoteo a la edad de 16 a 22 años. Cuando Pablo le escribió estas cartas, que es las cartas de Timoteo, que se les llama cartas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo cómo debería de dirigir la casa del Señor, ¿verdad? Cómo debería de aconsejar a los ancianos, cómo debería de poner en disciplina. Entonces, a estas cartas de Timoteo, incluso también las de Tito, se les llaman las cartas pastorales. Amén. Pero vemos cuando él les escribió estas cartas, se cree que Timoteo tenía entre 32 a 36 años, y vemos que Timoteo era un fiel amigo del apóstol Pablo. Y fíjense que aproximadamente en el año 66, ¿verdad?, cuando Pablo fue encarcelado, vemos que Pablo le escribe a su hijo en la fe estas últimas palabras, ¿verdad?, porque Pablo ya estaba listo para morir. Y vemos que el apóstol Pablo le hizo un encargo final a Timoteo. ¿Y qué fue? Que vemos que Pablo tal vez le hubiera dicho, ¿sabes qué? Debes de cuidar a tu familia, ora por mí, ayúdame para que me saquen de la cárcel, porque sabemos que Pablo estaba encarcelado. Pero eso no fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque pues qué es lo que pasaría si nosotros estuviéramos en la cárcel injustamente, y qué es lo que nosotros pediríamos, ¿verdad? Tal vez que se haga justicia.
Pero vemos que Pablo, aún así, como él estaba en la cárcel, él no le pidió a Timoteo de que, pues, búscate, digamos, alguien que me defienda, o no sé, ¿verdad? Porque ora por mí, porque me van a matar. No, vemos que él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Wow, ¿verdad? ¿Qué palabra le está diciendo Pablo? O sea, yo me imagino, o ustedes pónganse en su lugar, de que Pablo, estando en un lugar donde está, se puede decir, sufriendo, si lo vemos de esa manera, porque está injustamente encarcelado, vemos que no le hace, ¿verdad?, una petición a Timoteo. Y como le dije, no hace esas peticiones a su favor, sino que le está diciendo: te encarezco, o sea, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. Y aquí lo que vemos, que es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: yo pongo de testigo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que va a juzgar todo, te va a juzgar todo lo que tú prediques, todo lo que tú hables, ¿verdad? Porque ya sabemos que también Santiago dice que no todos nos hagamos maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendrán mayor condenación, ¿verdad? Por eso le está diciendo: ten cuidado lo que vas a predicar, ten cuidado lo que vas a hablar. Amén. Y, ¿verdad? Aquí le está diciendo: mira, Timoteo, tú un día de estos te vas a parar enfrente, delante del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que tú seas juzgado conforme lo que tú también hablaste. Y esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Él debería de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque vemos que Pablo no le dijo que predicara sus consejos, sus ideas, ¿verdad? Lo que él pensara que es correcto, ¿verdad? Porque hoy en día muchas veces nosotros queremos escuchar lo que es correcto para nosotros. Pero aquí Pablo le está diciendo: no, tú debes de predicar la palabra. Y muchas veces sabemos que la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es una espada de doble filo. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando se nos predica la verdad, muchas veces hay que nos lastima, ¿verdad?, nos duele. Y como dicen, muchas veces nosotros predicamos, y los que están también en los grupos de vida, no creo que ellos lo hagan como que diciendo: voy a predicar porque yo sé que, un ejemplo, yo sé que el hermano, ¿verdad?, que no viene, voy a predicar de eso. No, ¿verdad? Uno habla, predica, y pues de repente sale algo que a lo mejor algún hermano se puede incomodar. Pero por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: tú debes de predicar la palabra del Señor, lo que es el consejo del Señor. No debes de predicar lo que tú crees que está bien, no debes de predicar tus historias, tus cuentos. No, lo que tú debes de predicar es el consejo del Señor. Y eso también nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Nosotros como servidores del Señor. Amén. Porque miren, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que escogió a los 12 discípulos en Mateo 3:14, dice que el propósito era para que estuviesen con Él, ¿verdad? Claro, aprendiendo. Y después para enviarlos a predicar, ¿verdad? Y muchas veces es lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Cuando nosotros, incluso hemos estado en algunas clases que se han dado aquí, ¿verdad? Estamos en las clases, pero también, digamos, estamos aprendiendo. Y ya después lo que aprende uno lo comparte. Amén. Porque también en Mateo 10:7 dijo el Señor: cuando mandó a sus 12 discípulos de 2 en 2 a recorrer la provincia de Galilea, sus instrucciones fueron: y yendo, predicar, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas de salvación. Después, incluso también cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que Él dio la gran comisión. ¿Que qué era? Que vayan y que hagan discípulos y que prediquen el Evangelio. Y es algo que nos dice a nosotros que debemos de predicar. Amén. ¿Y por qué debemos de predicar la palabra? Porque es el consejo de Dios, es la verdad divina. Yo la otra vez les dije que la palabra predicar es decir la verdad de Dios, ¿verdad? Por eso cuando alguien predica, y si tú también estás relacionado con la Escritura, tú puedes entender que se está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces hemos visto no sé, ya sea en internet, muchas veces vemos que predican que mis hijos espirituales o que esto y aquello.
y muchas veces tal vez eso no es bíblico, ¿verdad? Pero por eso cuando alguien predica, les digo, debemos de predicar el consejo de Dios, todo lo que dice el Señor, amén, porque ya recordemos la otra vez que hablamos también de Romanos 1:16, que dice que el evangelio es poder de Dios, o sea, la palabra de Dios es un poder para transformarte. Cuando alguien escucha el consejo de Dios o las buenas nuevas de salvación de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, va a haber un cambio en nuestra vida, va a haber una transformación, ¿verdad? Porque la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, amén, amén, ¿verdad? Así es, la palabra del Señor transforma vidas, amén. Y por eso nosotros cuando estemos, ¿verdad?, en el lugar que el Señor nos da, esa bendición de compartir la palabra, porque bueno, yo lo digo personalmente, ¿verdad? Yo cuando me paro aquí, como les digo, ¿verdad?, pues me paro con reverencia, con temor. Yo sé que trato, se puede decir, de aplicar la palabra como es, ¿verdad? Yo sé que el único que no falló en predicar la palabra fue el Señor Jesucristo. Tal vez nosotros podemos cierta palabra a lo mejor no entenderlo y todo, pero eso no quiere decir que lo hagamos adrede, ¿verdad? Pero hoy en día muchas veces se usa el púlpito ¿para qué? Para predicar psicología, motivación, cosas nuevas, consejos de cómo hacerte rico, pero no la palabra del Señor, amén. Pero algo que estaba pasando con Timoteo, que por qué Pablo le había dado este consejo de que predicara la palabra, es que tal vez Timoteo tenía miedo de predicar, porque sabemos que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, o en Éfeso estaba, y sabemos que allí en Éfeso había maestros, ¿verdad? Incluso había tal vez falsos apóstoles, porque recordemos que en Apocalipsis dice, ¿verdad?, que ellos pues tenían discernimiento quién eran los falsos apóstoles. Pero pues también una de las cosas que sabemos que Timoteo era una persona joven, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como jóvenes, y tal vez lo podemos decir como jóvenes en el camino del Señor, tenemos miedo de hablar, ¿verdad? No sé, si yo ahorita, digamos, hay veces que te puedes parar con alguien que tiene más conocimiento y a lo mejor uno se puede sentir intimidado, ¿verdad? Pero cuando tú hablas la palabra del Señor, como dicen, pues va acompañada con toda la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, amén, amén. Y aquí lo que vemos, ¿verdad?, que tal vez, ¿verdad?, Timoteo de una otra manera pues tenía un poco de miedo, ¿verdad? Porque debemos de entender también que allí en 1 Timoteo 3:1, Pablo dijo que está dando los requisitos para los que quieran ser líderes, o en este caso obispo, porque la palabra obispo quiere decir líder, ¿verdad?, o guía o supervisor. Y entonces le estaba diciendo que si alguno deseaba obispado, buena obra deseaba. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Debemos de entender que cuando se escribió en aquellos tiempos esas palabras, en esos tiempos ser líder era el primero que iba a la muerte. Entonces Pablo le estaba diciendo, si alguno desea morir por el evangelio del Señor, por predicar la palabra del Señor, buena obra deseaba, amén. Entonces por eso, ¿verdad?, muchas veces tal vez alguien se puede intimidar, alguien se puede sentir, ¿verdad?, con miedo, porque pues ya sabemos que cuando tú predicas la palabra del Señor, pues no a todos les gusta, ¿verdad? Porque ya sabemos también cuando el Señor Jesucristo predicaba, que Él dice que lo seguían multitudes, pero cuando empezaba a arreciar el mensaje, como que ya a los seguidores como que ya no les gustaba, ¿verdad? Porque ya ve que primero dice que les daba su comida y su comida física y pasábamos corriendo y lo buscaban, pero ya pues cuando decía el Señor Jesucristo que iba arreciando con el mensaje, o que les decía que se negaran, y ya luego decía, no, como que duras esta palabra, ¿verdad? Pero porque muchas veces así es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, él sí tenía en claro lo que era sufrir por predicar la palabra del Señor, por predicar el evangelio, porque fíjense los sufrimientos que Pablo había pasado, que lo dice en 2 Corintios 11, 24 al 26, dice que él había 5 veces había
le habían dado azotes menos uno. Dice 5 veces 40 azotes menos uno. O sea, por los judíos, o sea, 39 veces multiplicado por 5 son 195 azotes. 3 veces azotado con varas, una vez apedreado, que casi, ¿verdad?, también perdió la vida. 3 veces naufragó. El sufrimiento de Pablo, ¿verdad?, era parte de su vida. Él sabía lo que pasaba al predicar la palabra del Señor. Y incluso, ¿verdad?, en 2 Corintios 11, 24, 26, ahí dice que cuando él pasaba muchos peligros, peligro de hambre, peligro de muerte, peligro de todo, pero él lo pasaba por predicar la palabra del Señor. Y hoy en día, hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, podemos incluso decirnos que somos seguidores del Señor, que somos los guerreros, pero muchas veces hasta tenemos miedo de orar en público, ¿verdad? Puede suceder. O tenemos miedo de decirle a nuestros familiares que pues ya seguimos a Cristo, o incluso a nuestros amigos, para que no nos hagan burla, ¿verdad? Pero aquí no, ¿verdad? Aquí ya todos saben nuestros familiares que somos cristianos o amigos. Amén, ¿verdad? Así es. O muchas veces también nosotros tal vez no nos queremos negar de ciertas cosas por predicar la palabra del Señor. Amén, porque ya sabemos también que pues por estudiar o venir aquí a la casa del Señor, muchas veces, ¿verdad?, es un esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque como ahorita a lo mejor algunos vienen cansados, ¿verdad?, y el Señor lo entiende, y estamos haciendo como que un esfuerzo por no cerrar los ojos, ¿verdad, hermanos? Porque recordemos que ahí en la... No, nada más dije hermano, no dije por quién. No. Pero recordemos, hermano, que ¿se acuerdan ahí que había un joven de nombre Eutico? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Que dice que Pablo fue a predicar, que se la pasó toda la noche, y dice que este joven, muchas veces tenemos, ¿verdad?, que esa enseñanza es como que dicen que cuando alguien es medio cristiano, pero si profundizamos bien en su enseñanza del joven Eutico, dice que él era un jovencito pequeño, un niño. Otra vez. Sí, se está acabando la batería. Sí, dice que este joven era un jovencito pequeño, no sé, 15 años, por ahí, y parece que él estaba ahí escuchando la reunión y estaba, ¿cómo le diré?, como peleando en contra del sueño. O sea, él no se dejaba vencer por el sueño. Es una forma de decir como que estaba como a lo mejor cabeceando, pero él quería escuchar el mensaje. Pero a última ya sabemos a qué pasó. Le ganó el sueño y, pues, como dicen, sopa, ¿verdad? Pero bueno, hay veces que sí pasa, hermanos, ¿verdad? Hacemos un esfuerzo por estar aquí, por querer aprender la palabra del Señor. Amén. Y todo es, ¿verdad?, porque queremos aprender las cosas de Dios. Amén. Y fíjate que, como dije, ¿verdad?, que en tiempos de cuando Pablo escribió estas cartas, les digo que allí alrededor de Efesio, dice que había sectas enseñando acerca de las... Disculpen, hermanos, pero son errores, problemas técnicos, hermanos. Pero bueno, dice que en tiempos de cuando Pablo escribió estas cartas, recordemos, ¿verdad?, que estaban, les digo, como falsos maestros, abundaba la filosofía, e incluso hoy en día muchas veces a la juventud, ¿verdad?, cuando les empiezan a enseñar filosofía, muchas veces, como dicen ellos, se enamoran de la filosofía, porque también sus dichos que tienen los filósofos no están tan mal, ¿verdad? Pero pues la filosofía es inspirada por hombres y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Y es lo que vemos hoy en día también, aparte de eso, ¿verdad? Hoy en día, ¿quiénes están? Están como los testigos de Jehová, están los mormones, está la nueva era. O sea, hay enseñanzas nuevas, hay enseñanzas diferentes. Como dicen, cada quien predica lo que ellos creen que es correcto. Cada quien dice o opina lo que para ellos está bien, pero sabemos que hay una verdad absoluta, y la verdad absoluta es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, los testigos de Jehová muchas veces te llegan con la palabra, pero te llegan con el libro de la atalaya, o sea,
Ellos te dicen que primero te llegan con ciertos versículos, pero últimas te quieren meter la atalaya. O igual los mormones te llegan con la palabra, pero tienen su libro del mormón. Así es, pero nosotros, nuestra única autoridad, e incluso aquí en la iglesia, es la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Porque fíjense, muchas veces sí han escuchado que dicen que todos los caminos te llevan a Roma. ¿Sí han escuchado? Y puede ser que todos los caminos te lleven a Roma, pero no te van a llevar al reino de Dios. Solamente Jesucristo es el que te lleva al reino de los cielos. Amén, amén. Y por eso vemos que para Timoteo no era tan fácil predicar ahí, ¿verdad? O ser un líder también en su tiempo, ¿verdad? Porque él estaba también incluso intimidado por los falsos maestros y por todas las sectas. Incluso, ¿verdad? También Timoteo tal vez no estaba usando su don que tenía, porque pues él también tenía un don de evangelista. Eso es lo que dice al último, ¿verdad? Porque recordemos que por eso Pablo le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes, sino de poder y de dominio propio. Dice, por tanto, 2 Timoteo 1, 6 al 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque tal vez dice que se estaba avergonzando de hablar del Señor Jesucristo. Yo sé que aquí no, pero sí puede pasar, ¿verdad? Yo conocí a algunos, ¿verdad? Que no sé, a lo mejor porque estaban pequeños en la fe, pero hay veces que ellos sí tenían miedo de decirle que eran cristianos a sus amigos, o incluso a veces que orar, ¿verdad? Pero yo sé que poco a poco a lo mejor van aprendiendo y se van afirmando más. Amén. Amén, hermanos. Y seguimos. Así es que nosotros también aquí, como nos dice, ¿verdad?, que debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí fíjense que es algo muy importante lo que nos dice, porque esta palabra o esta frase, que a tiempo y fuera de tiempo, en otras palabras significa que debemos de predicar, ahora sí, todo el tiempo, ¿verdad? Debemos de predicar todo el tiempo, o sea, no importando el día, no importando la hora, no importando, ¿verdad?, en qué lugar tú estés, ¿verdad? En cualquier lugar que tú tengas la oportunidad de predicar la palabra del Señor, tú debes de hacerlo. Amén. No importa, ¿verdad?, que si estás con tus amigos, claro, debes de ser sabio para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? También, ¿verdad?, donde tú te encuentres, es lo que le estaba diciendo aquí, en cualquier reunión que tú te encuentres, es como si en tiempos de Pablo le dijera, mira, tú, ¿verdad? Sabemos que en tiempos de Pablo no había internet, pero es como si dijera, tú usa todos los medios para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y los medios que tenemos hoy en día, ¿qué es? Facebook, la televisión, todas las redes sociales. Y eso es lo que le estaba diciendo, o sea, tú predica la palabra, no importa en qué tiempo tú estés, porque sabemos que las modas van y vienen, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las modas, viene una moda y todos la usan. Como ahorita, no sé, creo ya todas las mujeres están pintando el pelo de colores. Y ya de rato pasa y ya, se olvidaron. Y viene otra moda, ¿verdad? Y bueno, digo yo de las mujeres porque hay veces que las mujeres son más las que si los peinados, que si las bolsas y todo, ¿verdad? También, bueno, hubo un tiempo que los hombres andaban con su cortecito así con ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, una línea aquí, ¿verdad? Y es una moda. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto duró? Medio año, un año y desapareció. Pero aquí la palabra del Señor no pasa de moda. La palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Por eso, ¿verdad?, nosotros debemos de predicarla donde quiera que estemos. Debemos de aprovechar bien el tiempo para predicar su palabra. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y una de las cosas, ¿en qué nos va a ayudar si predicamos la palabra del Señor? Bueno, aquí lo que vemos, ¿verdad?, que Pablo le dijo a Tito que hablara lo que estaba de acuerdo a la sana doctrina, que exhortara y reprendiera con toda la autoridad. Lo dice en Tito 2, ¿verdad? Que nadie lo menosprecie, o sea, que nadie le diga que está mal lo que está hablando de las cosas del Señor.
Amén. O sea, le estaba diciendo a Tito, ¿verdad? Que cuando él predicara, que no le pusiera flores, sino que hablara la palabra como es. Amén. Y fíjense que una vez entrevistaron a un famoso, se puede decir, predicador, ahí bueno, salió en la tele, y luego le preguntaron que si, le dijeron que si todas las religiones lo llevaban a Dios, y él empezó a decir, bueno, yo no sé, esa no me concierne a mí, pero él es una persona que mueve multitudes, que incluso ha escrito como 2 libros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque él tiene miedo de decir que solamente hay un camino. Porque ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Que que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces es lo que vemos, que muchos titubean al decir, ¿verdad?, que solamente el Señor Jesucristo es el único camino. ¿Por qué? Porque van a perder seguidores. Pero si nosotros, ¿verdad?, somos sus discípulos del Señor Jesucristo, debemos de predicar la palabra del Señor. Y ese ejemplo lo tenemos del mismo Señor Jesucristo, que dice que cuando Él predicaba, dice que lo hacía con toda autoridad, que incluso los maestros, los fariseos se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque ¿saben de quién es la autoridad? Era de Dios, venía de Dios. Amén. Y aquí algunos consejos, ¿verdad?, que le da Pablo a Timoteo. Dice que redarguyera, y esa palabra nos indica que la palabra debe ser comunicada con convicción, ¿verdad? O sea, ahora sí, como dicen, si tú vas a decir que algo está mal, está mal. No voy a decir que está mal hoy y ya mañana dices que siempre no, ¿verdad? De acuerdo a lo que diga la Escritura. Amén. Y aquí también dice que la palabra reprende indica corregir, ¿verdad? Porque cuando uno predica también uno corrige o uno amonesta. O sea, tú puedes dar un consejo a un hermano para animarlo. Por ejemplo, tú le puedes decir, hey hermano, no te he visto, ¿verdad? No, pues, ¿verdad? Pues te extrañamos, ¿verdad? Es una palabra como que lo que está diciendo, reprende, que indica corregir, ¿verdad? O dar un consejo para animar. Y también aquí hay una palabra, o que es un verbo que dice exhorta, que también puede significar consolar. Y con frecuencia, muchas veces nosotros, ¿verdad?, que estamos nosotros en Cristo, ¿verdad?, el Señor nos da paz, nos da tranquilidad, pero muchas veces también nosotros necesitamos, ¿verdad?, que algún hermano, como dicen, nos hable, nos dé palabra. Y ¿por qué no, verdad? A lo mejor si te sientes solo, ¿por qué no, verdad? Hasta como diciendo un hermano mayor, hasta te puede dar un abrazo, ¿verdad? Como tú sentirte que estás como en los brazos de tu padre. Amén. Pero eso es lo que quiere decir exhortar, o que viene del término consolar. Amén. Y también dice que con toda paciencia, eso nos indica de que debemos de cuando dar consejo, lo debemos de hacer pacientemente, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, es que no tengo otros ejemplos, nada más de los de animarnos, ¿verdad?, para que estemos en los servicios, pero muchas veces, ¿verdad?, uno los anima, y pues no debemos de ser pacientes, ¿verdad? No debemos de, como por ejemplo, pues tal vez como desanimarnos, ¿verdad? Siempre, hey, ¿qué pasó? No te vi, ¿qué pasó hoy? No, pues trabajé, ok, está bien, y para la próxima, ya sabes, hay servicio hoy. Amén. Y eso es lo que nos dice, que debemos de hacerlo con toda paciencia. Amén. Y ya sabemos, ¿verdad?, que cuando dice la sana doctrina se refiere, como dijimos anteriormente, ¿verdad?, a enseñar bien la palabra del Señor. Amén. Y fíjense que eso es lo que dice en el capítulo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y fíjense que esta palabra, no sé si la han escuchado, o hay un proverbio que dice que árbol que nace torcido, ¿qué pasa? Jamás su tronco endereza. Pero aquí donde dice para corregir, quiere decir que Dios, o lo que supuestamente puede estar mal en nuestra vida, Dios sí lo puede enderezar. O sea, por ejemplo, que muchas veces se ha escuchado, no, pues esta persona es borracho, nunca va a seguir siendo el mismo. No, para Dios no hay imposibles. Dios sí lo puede
como dicen, volver otra vez a su estado original. Amén, amén. ¿Y por qué es necesario predicar la palabra del Señor? Porque aquí mismo nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y fíjense que desde que se escribieron las cartas de Pablo, ya se estaba atacando la palabra del Señor, o la sana doctrina, o como se dice, el evangelio del Señor Jesucristo. Y desde que se escribieron estas palabras hasta el día de hoy, eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hemos escuchado que se predica en las iglesias, verdad? Muchas veces se predica, como les digo, la prosperidad, el humanismo, que la psicología. Tú puedes ver, hay veces que yo he visto algunos videos y como les digo, hermanos, yo no soy aquí un juez ni nada, pero tú puedes ver videos que utilizan la psicología y se oyen muy bonitos. Y hasta, como dicen, se oyen muy bonitos y dicen, sí es cierto, pero muchas veces no, eso no es palabra del Señor. O sea, como les digo, uno debe de tener discernimiento para saber lo que estamos escuchando. Amén. Y muchas veces hay pocos, tal vez en la iglesia en general, hay pocos miembros que en verdad desean escuchar el mensaje del Señor. Porque aquí nos dice que desean oír, o sea, hay gente que desea oír, que tienen comezón de oír cosas nuevas, tienen comezón de oír motivación, ¿verdad? Historias, cuentos, novelas, fábulas. Pueden predicar de todo, menos de la palabra del Señor, y eso es bueno. O sea, para la gente que solamente tiene comezón de oír, ¿verdad? Porque ya la otra vez también dije que muchas veces cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, comezón en el oído, ¿qué pasa? Nos hacemos así, se siente bien bonito, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? ¿O nada más a mí? ¿Verdad? Cuando alguien tiene comezón, como que empieza uno a hacerse así. Entonces es lo que dice aquí, tienen comezón de oír cosas nuevas, cosas diferentes, ¿verdad? Pero nosotros no, ¿verdad? Y es lo que aquí Dios, ¿verdad?, a través de Pablo nos dice, que algunos vienen a oír porque tienen esa comezón, ¿verdad? No de aprender, sino que de oír. O sea, en otras palabras, no van a la iglesia para escuchar un mensaje o una enseñanza, ¿verdad? Esta gente, ¿verdad?, lo que quiere escuchar es algo que le agrade a sus oídos. Y eso, ¿verdad?, como les digo, ¿verdad?, cuando escuchan lo que ellos quieren oír, se sienten bien satisfechos. Y como les dije, ¿verdad?, bueno, de que están estos motivadores, ¿verdad?, que a la gente le gusta. A la gente le gustan los motivadores. Pero, como les digo, muchas veces cuando alguien da una palabra, yo me acuerdo la otra vez, ¿verdad?, de que un hermano ha comentado y lo he visto de esa manera que está bien, que dice que cuando el Señor Jesucristo, Él predicaba, Él también enseñaba. O sea, él enseñaba, ¿verdad? Porque allí ningún apóstol, allí está registrado ni el Señor Jesucristo que Él gritaba. Él enseñaba. Él cuando predicaba también Él enseñaba. E incluso cuando también sacaba ahí a los demonios o reprendía a los demonios, como cuando estaba en la barca, hasta lo que se entiende en el lenguaje original dice que Él nada más le dijo al viento, le dijo así, como cálmate. Él no estuvo gritando ni nada de eso, nada más como que hizo calma, así. Pero bueno, vemos, ¿verdad?, cuando en las palabras originales que se utilizan. Amén. Pero, ¿qué pasará, verdad, con la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios? Dice en el versículo 4 que van a apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y pues es lo que dije, ¿verdad?, que la gente va a querer escuchar cosas nuevas, algo novedoso, y la gente va a correr donde haya, pues, los profetas, ¿verdad?, que les digan su futuro, ¿verdad? Porque la otra vez un hermano estaba diciendo que cuando él enseñaba Apocalipsis, dice que muchas veces él tenía mucha audiencia, porque muchas veces la gente, no estoy diciendo que está mal, pero muchas veces la gente como que sí, vamos a ver ¿verdad?, quién es la bestia, o quién es el anticristo, el falso ¿qué? Falso profeta, ¿verdad? Entonces, mucha gente como que esos temas sí, ¿verdad?, o sea, les llama la atención, pero dice que cuando él predicaba de Romanos,
cuando él predicaba de Romanos y explicaba la palabra como es, que también en Romanos que habla acerca de del juicio de Dios, del 1 al 3 habla de juicio de Dios, ¿verdad? Contra la humanidad. Y luego cuando habla ahí que del pecado, dice que no, que nada más le llegaban como 5 o 10. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros no queremos escuchar algo, ¿verdad? Que como que nos haga sentir mal, ¿verdad? Así es. Pero miren, en el versículo dice, pero tú, eso se lo dijo a Timoteo y también aplica para nosotros. Dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y fíjense que la obra de un evangelista no era exactamente, ¿verdad?, como lo comprendemos el día de hoy, ¿verdad? De que pues un evangelista, como dicen, anda para ciertos países, pero en los tiempos de Pablo un evangelista era un maestro viajero, un misionero, así como Pablo, también se puede entender, ¿verdad? Que Pablo, ¿verdad?, era en cierto sentido como un evangelista, porque él, ya ve que él andaba enseñando, andaba levantando iglesias, y entonces, ¿verdad?, le dijo a este joven predicador o a este joven Timoteo, dijo, haz obra de evangelista. Y es un llamado para todos nosotros, ¿verdad?, que a todos se nos ha llamado también a compartir la palabra del Señor. Amén. Y porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, es que compartir la palabra del Señor solamente es del pastor, es la responsabilidad del pastor. O tal vez, ¿verdad?, de los maestros o de los que están en los grupos de vida. Pero no, si nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, también nosotros debemos de predicar. Y como he dicho algunas veces, muchas veces nosotros no vamos a tal vez, ¿verdad?, ¿cómo le puedo decir? No tenemos, si es que se dice, mucha palabra, pero lo que tú puedes predicar bien va a ser con tu ejemplo o con tu testimonio. Porque muchas veces, hay veces que la gente, incluso de tu trabajo, te puede ver cómo eres, que si en verdad lo que tú dices va de acuerdo a cómo tú te comportas, ¿verdad? Como yo les dije la otra vez, no puedo yo ahorita decirles, no, aquí yo le estoy compartiendo el mensaje y allá en el trabajo gritando, ¿verdad? Que no va. Entonces, ¿verdad?, también nosotros, así como cualquiera que tiene una Biblia, puede compartir la palabra del Señor. Amén. O incluso, ¿verdad?, usar todos los medios, así como le dijo Pablo a Timoteo que instara a tiempo y fuera de tiempo. O sea, donde quiera uno puede compartir la palabra del Señor. Amén. A lo mejor uno puede decir, bueno, pues yo no sé muy bien, ¿verdad?, predicar, o incluso muchas veces nos da nervios. Pero como les digo, con tu testimonio puedes hacerlo. Y una de las cosas importantes, como hemos dicho, ¿verdad?, que es que también la importancia de congregarnos, de asistir a los grupos de vida para nosotros aprender, y de lo que aprendamos, ahí lo podemos compartir. Amén. Y también aquí el apóstol, al decir, ¿verdad?, que soportara las aflicciones, pues le estaba diciendo a Timoteo que tendría que sufrir por compartir la palabra del Señor. Una vez más, hermanos, muchas veces créanlo, hermanos, cuando tú vas a predicar la palabra del Señor, la gente se va a incomodar, ¿verdad? Porque como les dije yo la otra vez, que un hermano puso un versículo que estaba en contra, ¿verdad?, como de la homosexualidad, y solamente lo que él hizo puso un versículo de la Biblia. O sea, él no puso ni lo que él pensaba, nada de eso. ¿Y qué es lo que pasó? Todos algunos estaban de acuerdo, otros se molestaron, y como dije, e incluso los mismos hermanos le estaban diciendo, hey, no pongas eso. Pero él no lo puso por controversia, sino, o sea, él nada más puso el versículo. Pero vemos cómo todos atacan, ¿verdad? Unos a favor y otros en contra. Entonces, como les digo, hermanos, cuando nosotros prediquemos la palabra del Señor, pues, como dicen, van a venir, ¿verdad?, como dicen, conflictos, tal vez con la familia, con tus compañeros de trabajo o donde tú te encuentres. Y eso va a pasar el día de hoy, ¿verdad? Amén. Y como les digo, hermanos, nosotros, ¿verdad?, se nos ha dado ese privilegio, esa bendición de compartir la palabra del Señor. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos de hacer. Por eso el Señor Jesucristo nos salvó también, para predicar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Lo que el Señor hizo en tu vida, tú puedes compartirlo, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, bueno, el Señor me salvó pues para que mi adoración sea completa. Pero muchas veces en nuestra adoración estamos pensando en el trabajo, estamos pensando, como dicen, en los frijoles, ¿verdad?, que se quedaron ahí en la estufa. Y nuestra adoración no es perfecta, porque estamos pensando, hay veces que en otra cosa, y no estamos enfocados bien en las cosas del Señor, ¿verdad? Porque ya si tu adoración fuera perfecta, pues ya estuvieras allá también con los ángeles cantando. Amén. Pero hermanos, ¿verdad? Yo los animo, yo los exhorto, hoy más que nunca, ¿verdad?, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad?, que nos reunamos a las reuniones donde quiera que estemos, hermanos. Yo, como siempre les he dicho, hermanos, y yo siempre los animo, los exhorto, porque como les digo, ¿verdad?, yo al estar aquí con ustedes, yo aprendo de ustedes, me da gusto de verlos a ustedes, hermanos. A mí me da gusto verlos porque, como les digo, para mí son una familia espiritual. Amén. No escuché a nadie. Ya me voy a ir de la iglesia, ¿no? No, para mí ustedes son, ¿verdad?, mi familia espiritual. Yo así los considero, ¿verdad? A mí me da alegría. Yo sé, hermanos, que si yo estoy triste, yo sé que hermanos me pueden aconsejar, me pueden dar un consejo. Hay veces que hermanos me hablan para saludarme o lo que sea, y ¿sí me entiendes? Porque si estás aislado, pues nada más está uno. Yo sé que puede decir uno, yo estoy con el Señor, pero de una otra manera también el Señor dijo, vengan, congréguense. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, espero que este consejo, ¿verdad?, de predicar la palabra, lo tomemos en cuenta, hermanos. Lo tomemos en cuenta porque, pues ya lo que estamos viendo alrededor del mundo, ¿verdad?, como hemos dicho, apunta a la venida del Señor. Y pues bueno, ¿verdad?, pues lo que viene, no vamos a querer que pasen nuestros amigos, nuestros familiares por ese tipo de cosas. Amén.